Ahí está, ahora sí. Bueno, hoy nos corresponde ver el tema de propiedad. Ya vamos a entrar de lleno a la propiedad, que es otro de los derechos reales. La semana pasada, pues, dimos un repaso a la teoría del acto jurídico. Fíjense, apenas en estos días, pues un familiar nos estaba preguntando, y aquí está Gaby, ¿verdad? Que no nos dejará mentir, que un familiar nos preguntó por qué alguien compró una casa y el abogado le está pidiendo dinero, que para la escritura, y le dijo, deme tanto dinero. ¿Está bien cuando firmamos? No, no, no es necesario que firme nada. Usted nomás deme el dinero y ya la casa va a quedar a su nombre. No necesitas ser genio para, incluso ni ser abogado para saber que es una mentira, ¿va? Entonces, pues eso es una estafa que le están haciendo a la gente porque de acuerdo a la teoría del acto jurídico, pues tiene que haber consentimiento, tienes que ir a firmar tu escritura con el notario, ¿cómo que no? Entonces, por eso muchas veces la gente cae en estafas porque pues no se asesoran de gente honesta. Y pues nosotros ya nos podemos dar una idea sin saber ni siquiera cómo está el asunto de que a la gente ya la están engañando. El propietario de una cosa puede disponer de ella con las limitaciones que marcan las leyes. La propiedad es el más puro de los derechos reales, es el más significativo. La Constitución dice que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio. Sin embargo, como todo derecho humano, como todo derecho sobre una cosa, derecho real, potestad sobre una cosa, que me da el jus utendi, fruendi, abutendi, para poder usar, disponer de los frutos y transmitir esa cosa, ese derecho tiene límites. Y el artículo 830 del Código Civil de nuestra Ciudad de México dice que el propietario de una cosa puede usarla, puede gozarla, disponerla, pero siempre habrá límites. ¿Qué límites? Pues los límites que marcan las leyes. Yo no puedo utilizar mi propiedad para causar daño. Yo tengo un coche mío, pero pues tengo que verificarlo para que no cause daño al ambiente. Tengo que circular bajo las normas de tránsito para que no yo provoque un accidente. Si causo un daño, soy responsable. Entonces, eso es importante. La propiedad se puede dar sobre cualquier bien, bienes muebles, inmuebles o sobre derechos. Los derechos son intangibles. Por ejemplo, cuando alguien muere, esto es bien importante, ¿no? Muchas veces hay herederos que dicen, te vendo mi herencia. Bueno, si mi papá o el que me heredó, llamado el de Cuyus, el muertito, acaba de morir, lo único que existe es un derecho que yo tengo como hijo sobre esos bienes. Pero yo no sé si mi papá me dejó testamento o si dejó otros hijos. Al morir mi papá, yo no adquiero inmediatamente la propiedad de sus bienes. No, no es así. Yo adquiero un derecho a la sucesión, pero eso requiere un trámite. Requiere un trámite para que la propiedad, la llamada nuda propiedad, que es la propiedad originaria, pase a mí. Tengo que hacer valer un juicio sucesorio. Después de ver que yo soy el heredero, entonces tendré que pasarlo a notario para que el notario ya escriture los bienes a mi nombre, si no hubiera problema con los demás herederos. Entonces no nada más es de que alguien muere y transmite de pleno derecho o de ipso iure la propiedad, no, se requiere de una sucesión, de un trámite, de una formalidad, como lo marca nuestro código cuando habla de los elementos de validez de un acto jurídico. La forma es un elemento de validez. Y entonces mucha gente dice, ya se murió mi papá, te vendo mi herencia. Bueno, se pueden vender los derechos hereditarios. Alguien puede celebrar un contrato diciendo, los derechos que yo tengo te los vendo. Pero eso es algo intangible, es un derecho que no sabemos cómo vaya a quedar, si realmente los tenga o no los tenga. Porque qué tal si esa persona fue malagradecida y le demandan la cancelación de la herencia por haber sido malagradecido o por haber cometido un delito en contra del autor de la sucesión, y yo le compré sus derechos, pues esos derechos se caen, y por lo tanto la compraventa también, y el que perdió fui yo. Entonces, eso de comprar de manera incierta es muy peligroso. A mucha gente la defraudan porque no sé si han visto que luego están construyendo edificios, ¿no? Y todavía ni lo construyen y ya están vendiendo los departamentos. El 70% de esos casos, pues es gente o empresas constructoras serias, ¿no? Tú vas y compras
y cuando construyen, acaban de construir, pues te entregan tu departamento. Pero también ha habido un 30% de casos donde tú das el dinero, a nosotros nos pasó, a nuestra familia, que uno de nuestros, bueno, un familiar muy querido, dio un enganche sobre un edificio que no se había construido y mucha gente pagó su enganche bajo la promesa de que se iba a construir, porque normalmente así ocurre y nunca se construyó. Y las personas perdieron sus enganches, su dinero, y todavía iniciaron un juicio, pero la empresa desapareció, ya no recuperaron nada. Entonces, miren, ustedes como abogados, ya en su vida personal, no hay otra cosa más que dando y dando, pajarito volando. Eso de las compras por internet, pues, digo, hay empresas serias, ¿no? Está Amazon, está Mercado Libre. Yo nunca he tenido problema en comprar boletos de avión en Despegar y cosas así. Pero si tú le compras a un particular en línea o a una empresa que no tienes idea porque no hay seriedad, estás haciendo un contrato electrónico, pero tus derechos no sabemos si la persona sea un estafador o no lo sea. Y hay mucha gente que está siendo estafada porque pues depositan el dinero y las cosas no llegan. Entonces, no hay mayor seguridad que dando y dando. Pero bueno, eso es para nuestra vida. Si ustedes van a comprar un departamento, aunque sea a plazo o lo que sea, pues tomen posesión de él y ya que estén adentro, entonces sí, pues a pagar y a firmar y todo, porque si ustedes dan dinero, pues muchas veces la gente vende hasta casas que no son de ella. No sé si han pasado por la calle y hay letreros que dicen, esta casa no se vende, cuidado. ¿Por qué? Porque algunos vivales ya la han vendido. Agarro y le digo a Dulce, vente Dulce, mira, te voy a vender una casa. Y la llevo afuera de la casa de Sheinbaum y le digo, mira, aquí está, dame 2 millones para empezar. Y la gente da la lana, la gente es tonta. Y ni siquiera les abro ni les muestro que yo tengo la posesión ni nada. Te hacen un súper trabajo. Hay una regla de oro, porque la gente les va a preguntar a ustedes mucho eso. Oiga, voy a comprar, oiga, está pasando esto. Hay una regla de oro. Nadie da gratis nada. Nadie te va a dar gratis nada. Miren, hablando de compraventa de coches, me estaba yo acordando de este asunto que les voy a poner ahorita aquí. Permítanme un segundo. Todos estos asuntos son los que nos van a tocar a nosotros, que la gente nos consulte, que nos pregunte. Desgraciadamente, el 90% nos van a preguntar ya que la gente fue estafada, porque si nos preguntaran antes, pues no les pasaría esto, ¿no? Miren. Mira, ya damos a conocer el aumento en el delito de fraude en esta pandemia. Tal es el caso de Gianmarco, quien acudió a la empresa automotriz Audi en Santa Fe para vender su auto, pero terminó siendo estafado. Ahora vamos a ver el modo de operar y las denuncias que tiene esta agencia Audi Center de Santa Fe por los delitos de fraude y abuso de confianza. Por primera vez en la historia de la Ciudad de México, un juez vinculó a proceso a una empresa por los delitos de fraude, robo y abuso de confianza, delitos que se cometen dentro de la agencia automotriz Audi Center Santa Fe en la compra y venta de automóviles de alta gama. Actualmente y después de que la gente del Ministerio Público ejercitara la acción penal, pues ya nos encontramos ante un auto de vinculación a proceso dictado por una jueza de control de la Ciudad de México en contra de esta empresa. Y esto es importante porque de la dinámica de los hechos en las diversas carpetas de investigación nos encontramos que esto no solo se está cometiendo únicamente en el área de vehículos seminuevos de esta agencia, sino que también en el área de vehículos nuevos. El caso que presentamos de Gianmarco Musi es uno de los más recientes. Se pudo recuperar su vehículo. Otras víctimas no tuvieron esa suerte. Conforme siguieron avanzando las investigaciones, nos percatamos de que Gianmarco no era la única víctima relacionada con hechos de fraudes,
cometidas precisamente en esta agencia automotriz. Es decir, habían más carpetas de investigación y de diversa temporalidad que datan desde el año 2019, por ejemplo, al 2021. El modo de operar de esas personas es convencer a sus clientes de vender sus autos de alta gama. Se les piden los documentos originales. El papeleo se realiza dentro de las instalaciones de la agencia. Todo se realiza en hojas blancas sin membrete de la concesionaria. A las víctimas se les pide que dejen el auto y el par de llaves con la promesa del depósito del pago en un periodo de 10 a 12 días. Cuando los clientes regresan a reclamar el pago o la devolución de su vehículo, el gerente de autos seminuevos, que nunca es el mismo, menciona que no se tiene conocimiento de esa transacción. Y aquí la situación es que es una empresa seria, ¿no? En Santa Fe, pues el Audi no es cualquier cosa, pues aún ahí estafan a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado, nunca estás exento de una estafa, pero debes de tener la máxima precaución. Si eres abogado, pues a la gente le debes de aconsejar, ¿no? Revisar todo esto, porque pues hay empleados ahí que supuestamente se roban los vehículos. Tú llegas, dejas tu coche, te dicen después le pagamos. Se han sabido casos también en esa aplicación de Cabá, ¿no? Que la gente deja su coche o das dinero a uno que está sentado ahí en un escritorio, le depositas 30, 40, 50 mil, 100 mil pesos y después resulta que regresas y ya no existe y no lo conocen y tu dinero ya bailó. Entonces hay miles de formas que ustedes irán aprendiendo, los nuevos, y los grandes ya saben de estafar. Y tiene que ver con la propiedad porque, pues sí, tú eres el propietario del coche, te hacen firmar papeles, entregas factura y todo, y después es un relajo. Bueno, la propiedad, dice la ley, no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad y mediante indemnización. Este es el artículo 831, que habla de la expropiación. Nosotros tenemos una ley nacional que se llama Ley Nacional de Expropiación. El artículo 27 de la Constitución establece que las aguas, el territorio nacional, los zócalos submarinos, lo que es pues la tierra, pues, la planicie mexicana, pertenece a la nación. Y la nación constituye la propiedad privada. Entonces, en realidad, lo que tenemos nosotros sobre nuestra propiedad, pues es una concesión. Pero el Estado la puede ocupar contra nuestra voluntad mediante un acto que se llama la expropiación. Y la expropiación es en contra de nuestra voluntad. Tiene que haber un motivo y ese motivo es la utilidad pública y la indemnización que debe de dar el gobierno a los propietarios de algún inmueble que por algún motivo pues vaya a ser expropiado. Ha habido históricamente lugares donde van a pasar calles o van a poner una estación del metro y a la gente que vive ahí, que tiene casas ahí, pues le expropian y aunque no quieran, ¿no? Le quitan su inmueble, le dan una indemnización conforme al valor catastral que siempre es menor. Eso la ley lo permite, pero hay una ley para hacer eso. Hay toda una serie de requisitos. Vamos a ver rápidamente qué es. Permítanme. Llueve, truene o relampaguee, el Tren Maya estará listo y operando a finales del 2023. Fueron las palabras del presidente de la República acerca de una de las apuestas más importantes de su sexenio. Esto ha hecho que la obra, en aras de terminarla en tiempo y forma, sufra diversos cambios, tanto de ruta y ajustes para poder cumplir con el mandato. Lo que a últimas fechas ha despertado la figura de la expropiación. De hecho, al menos en este momento, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano, bajo la causal de utilidad pública, ha expropiado 2.4 millones de metros cuadrados ubicados en 198 terrenos privados tan solo en el tramo Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos. Pero, ¿qué es? Entonces, cuando llega a haber este tipo de problemas, pues van a consultar a los abogados, a nosotros, ¿no? Para pelear incluso contra el gobierno. Esto es derecho administrativo, para que el gobierno demuestre si en verdad existe una causa de utilidad pública o que por lo menos indemnice correctamente, lo cual pocas veces ocurre porque el gobierno a veces es abusivo, y más este gobierno, ¿no? Entonces sí está permitido privar a los particulares de su propiedad,
dice la ley, siempre y cuando sea mediante una indemnización, y debe de haber una utilidad pública, no nada más porque el gobierno quiera, sino porque es necesario para una avenida, para construir alguna escuela. No nada más los inmuebles, también los bienes muebles se pueden expropiar cuando son de interés para la cultura, para la historia. Y bueno, también en estos casos tenemos como ejemplo, pues también el caso del artículo 832, que lo voy a poner en pantalla, y que dice que el gobierno del Distrito Federal pues puede apropiarse de terrenos para que se construyan habitaciones que se alquilen a familias pobres mediante el pago de una renta módica. En el derecho romano la propiedad era el más puro de los derechos, no te la podían quitar bajo ningún supuesto. Ahorita, pues con estos gobiernos populistas, con esto que estamos viviendo, con esta no existencia ya de un régimen de derecho que ya no aplica el amparo, ¿no? Entonces, si tú tienes un terreno bajo estos supuestos, lo mejor es que lo vendas, que lo rentes, que lo ocupes, que hagas algo, porque si lo tienes vacío, te lo pueden quitar. Porque van a aplicarte el artículo 833 y van a decir, pues es de utilidad pública, tú no lo ocupas, tú no lo usas, las familias pobres, ¿verdad? Los pobres lo necesitan y entonces te lo van a expropiar. El gobierno del Distrito Federal realiza estos actos de expropiación de cosas que se consideren también como notables, obras de arte, decía yo, joyas, monumentos nacionales. Por ejemplo, gente que tiene sus casas en la colonia Roma o en la Condesa, que tienen ciertas fachadas, pues no las pueden modificar porque les cae el Instituto Nacional de Antropología y los multa, porque no pueden modificar, dado que forma parte ya del entorno urbano. Entonces tienes una casa, pero tienes obligaciones. Ya vimos hace 8 días qué le pasa a una persona que le aparece un cenote ahí en su casa, ¿no? Parece cosa de suerte, pero más bien es un problema porque eso le va a aumentar muchas cosas, ¿no? El cenote en realidad no es de esa persona y probablemente hasta le puedan quitar a la larga el terreno. Bueno, ese es el tema de la expropiación, repito, está en la Constitución, en el artículo 27, hay una ley nacional, y en caso de que un asunto así nos caiga, pues también nosotros debemos de estudiar a fondo esa figura. Hay gente que se le ha expropiado y no hay quien cobre. Por ejemplo, si expropian un inmueble que esté intestado, pues van a decir, ¿dónde están los dueños? No, pues es que no se arregló el sucesorio, el juicio sucesorio. Nadie va a poder cobrar esa indemnización. Gaby y yo teníamos un amigo en la colonia Roma que está viviendo, tiene la posesión de una casa ahí en la colonia Condesa, pero no es propietario, nada más está metido ahí por cuestiones de pleitos históricos, pero no tiene ni un papel para estar ahí. Si el gobierno llega y expropia esa casa, no le van a dar ni un quinto, lo sacan, porque él no tiene con qué acreditar el derecho de propiedad, que es el derecho más puro de disfrutar, usar una cosa y obtener todo el provecho que eso puede tener. El propietario de un inmueble puede rentarlo, puede venderlo, puede realizar cualquier contrato como hipoteca, como usufructo, que vamos a ver más adelante qué es. Y en estos casos se divide la posesión. La posesión que corresponde al dueño se llama posesión originaria. El dueño sigue teniendo la posesión originaria, aunque no tenga la cosa en cuestión. Me explico, yo tengo una casa y la voy a rentar. Y se van a meter los inquilinos. Bueno, los inquilinos van a tener la posesión derivada. Así se llama, no es una posesión originaria, es una posesión derivada en virtud del carácter de inquilinos que tienen. Yo no los puedo sacar a la mala, ni les puedo realizar molestia en su posesión. Aunque me dejen de pagar la renta, yo tendría que demandarlos para poderlos sacar. Porque tienen un derecho, que es un derecho de posesión derivada. Pero tampoco se pueden convertir en dueños por usucapión. Sin embargo, el que tiene la posesión originaria, ¿qué es la posesión originaria? Acuérdense de ir anotando. La posesión originaria es aquella que se adquiere a título de dueño. Si yo le compro el coche o el celular a uno de ustedes, o una ropa, o una casa, lo que sea, yo les doy un dinero y ustedes me entregan el objeto, ya soy el dueño.
cuando voy al mercado, al supermercado, pago las mercancías, ya son mías, yo ya puedo hacer lo que quiero. Mientras no las pague, siguen siendo de la tienda. La propiedad se transmite en el momento de la celebración del contrato, según se establezca en el contrato. Porque hay compraventas, como vamos a ver más adelante, que se llaman compraventas con reserva de dominio. Yo te vendo, pero te vendo a plazos. Me vas a pagar en plazos. Pero mientras no me acabes de pagar, no te conviertes en propietario. Simplemente serás, pues, mi inquilino o serás el comprador, pero no tienes la propiedad. Puedes tener la posesión, pero no tienes el dominio. Esto se llama compraventa con reserva de dominio. ¿Qué quiere decir? Que el dueño que le vendió se reserva el dominio hasta que le acaben de pagar el precio total. Por eso la gente los va a contratar a ustedes y les va a decir, oiga, yo le voy a vender a mi hijo, ¿no? Pero yo no quiero que después no me vaya a pagar o no quiero que él lo vaya a vender a otra persona hasta que no me pague. Y entonces tú le vas a recomendar, vamos a hacer una compraventa con reserva de dominio, donde tú te reservas la propiedad hasta que te acaben de pagar. Pero si tú no haces ese contrato con reserva de dominio, la compraventa es pura. Es decir, si yo te vendo una casa y me la vas a pagar a 10 años y simplemente hacemos una compraventa, a partir del momento en el que yo te la entregue y firmemos el contrato, el comprador ya es dueño y se la puede vender a quien sea. Y lo único que queda es una deuda del comprador sobre el vendedor, pero la casa ya se transmitió de manera válida. Y si se esconde el que vendió la casa, pues ya no le va a poder cobrar. Repito, esto lo vamos a ver cuando veamos contratos, pero lo importante aquí es determinar que existen dos tipos de posesión, la posesión originaria y la posesión derivada. Posesión derivada, la que deriva de un contrato y que no genera derechos para convertirse en propietario. Que la tienen los inquilinos, los usufructuarios, los acreedores prendarios, los hipotecarios, que tienen una casa, pero no a título de dueño, ¿no? Sino que están como inquilinos, están como usufructuarios. Y la posesión originaria que la tiene el dueño, el que acredita con un documento, con una escritura, ser el que representa o está inscrito en el registro público de la propiedad. Los inquilinos tienen derecho, dice aquí, el propietario o el inquilino tienen derecho a ejercer las acciones para impedir el mal uso de la propiedad del vecino, para que no se perjudique la seguridad, el sosiego, la salud de los que habiten en el predio. También hay otro tema que deben de saber respecto a la propiedad, distinta a la expropiación. Hay otra ley, por favor, si tienen tiempo y curiosidad, los invito a que bajen otra ley y la revisen. Se llama la Ley de Extinción de Dominio. Esta ley establece que si tú vas a rentar, es una ley ya nacional para todo el país. Vamos a ver qué es la extinción de dominio. Esta ley se promulgó en el 2019, es apenas novedosa porque antes había leyes en cada estado, ahorita ya es una sola ley para todo el país. ¿En qué consiste esta ley y qué tiene que ver con la propiedad? Bueno, esta ley tiene por objeto determinar los casos en el que, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución, en caso de delincuencia y de acuerdo con los tratados respecto a la corrupción o todo lo que son las convenciones internacionales para la delincuencia organizada, se pueda decretar la extinción de dominio de bienes a favor del Estado por conducto del gobierno federal. Este es un proceso. Por ejemplo, si yo estoy rentando mi casa y esa casa la están utilizando para casa de seguridad, es decir, que tienen a gente que secuestran y la meten ahí, aunque yo no tenga nada que ver, aunque yo sea el que le rentó, el arrendador, me pueden quitar mi casa porque la están utilizando para cometer delitos de delincuencia organizada. ¿Cómo qué delitos? Aquí están en la propia ley: secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, ¿no? A lo mejor utilizan la casa para huachicoleo, hicieron un hoyo para robarse el petróleo, o ahí lo almacenan, o ahí lo venden, o venden droga, o ahí la almacenan o la preparan. Entonces, de alguna manera, esta ley, mis queridos compañeros, obliga a los dueños de terrenos, casas, que van a rentar,
que van a usufructuar o cualquier otro contrato donde vayan a transmitir la posesión temporal del inmueble, a tener cuidado y a vigilar de qué o para qué se está utilizando el inmueble. ¿Por qué? Porque la extinción de dominio, como dice el artículo 3, es la pérdida de derechos de una persona en relación a esos bienes, cuando se declara por sentencia judicial, en virtud de que ese bien se está utilizando precisamente para cometer delitos. Entonces, todos los propietarios tienen la obligación de vigilar que ese inmueble que rentaron, que prestaron, que comodatearon, que usufructuaron, se esté utilizando de manera lícita. Porque en caso de que se estén cometiendo delitos, fíjense, antes de esta ley, si la casa que yo renté la estaban utilizando para secuestro, pues se agarraban a los secuestradores, se encontraban a los secuestrados en la casa. Yo llegaba y decía, yo soy el dueño, pero yo les renté, yo no sabía. Y regrésenme a mi casa. Y me la tenían que regresar. Pero ahora no. Ahora con esta ley, el mismo Estado, el Ministerio Público va a ejercitar una acción civil de extinción de dominio y de carácter patrimonial para que mediante esta vía, mediante este juicio oral, hoy día juicio oral, se le demuestre al juez que tú no tuviste el cuidado necesario para supervisar el buen uso que se le iba a dar a ese inmueble y que por lo tanto se debe decretar la extinción de dominio a favor del Estado y te quitan tu casa. Entonces, mucho cuidado con esos temas de hay que aconsejarle a los clientes y todo lo demás, que cuando les hacemos un contrato de arrendamiento, de compraventa, de lo que sea, por eso nos pagan nuestros honorarios, porque nosotros les vamos a recomendar todo eso. Y claro que sí lo vamos a poner en el contrato, pero pues también le vamos a decir a la gente que esté pendiente, ¿no? Que se dé sus vueltas, que pregunte con los vecinos, porque también pueden ser inquilinos que a lo mejor no están cometiendo delitos, pero están alterando el orden en el edificio, no pagan los mantenimientos, no pagan el agua, no pagan la luz, y cuando llegas tú y lo sacas, pues tienes una deuda tremenda y un problema igual tremendo. Bueno, entonces por eso dice aquí que ya sea el propietario o el inquilino tienen acción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que pueden llevar un juicio para impedir el mal uso de la propiedad del vecino. También los vecinos son gandallas, ¿verdad? Y entonces pueden construir junto a tu casa y te dañan tu inmueble porque construyen un edificio y no ponen las bases suficientes para que no se maltrate tu casa y la truenan a la mitad y ponen en riesgo tu seguridad, la tranquilidad o la salud de los que están habitando. Y entonces los van a consultar a ustedes para que ustedes demanden a ese propietario o inquilino que está perjudicando la seguridad de los demás. Dice el Código Civil, y esto lo vimos también la semana pasada, que no pertenecen al dueño. Esto sí, apréndanselo para siempre. No necesitan aprenderse de memoria el artículo. Simplemente yo les había dicho, minerales, sustancias, que de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, que deberíamos de leer, ustedes deberían de leerlo completo. Hidrocarburos, oro, plata, minerales, sal, cal, cemento, todo lo que se puede encontrar en un terreno, agua. Todo eso pertenece a la nación. Entonces, si tú eres dueño de un terreno, no pertenecen ni los minerales ni las aguas. Hace 8 días preguntaba, creo que era Pepe, no me acuerdo si era Pepe, o mi querido amigo Pat, preguntaba esto. Aquí está, no pertenece el pozo, te lo dejan tener, puedes aprovecharlo, pero tienes que pagar una renta por esa agua. Y si ese pozo es para todos, tienes que permitirle a los demás. Vamos a ver más adelante las servidumbres de agua. Si es un río, no puedes poner una presa e interrumpir el cauce, porque ese río no es tuyo, esas aguas no son tuyas. Siempre son propiedad de la nación. Ninguna sustancia, ni minerales, ni las aguas que están en tu terreno pertenecen a ti. Vamos a ver rápido una peinadita al 27 constitucional, no nos hace daño. Porque cuando hay juicios penales, civiles, es importante saber pues todo esto, porque de ahí nos vamos a agarrar para los argumentos.
En Estados Unidos creo que ahí si tú te encuentras petróleo en tu terreno, pues es tuyo, ¿no? Ahí sí te vuelves rico, pero aquí no. Aquí nuestra Constitución dice que pertenece a la nación. Vámonos al artículo 27, que es el artículo que fundamenta el elemento territorial. Dice el artículo 27 de la Constitución, las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, que es todo lo que conocemos como la plataforma continental, las aguas, el espacio, pertenecen a la nación, no a los particulares. La nación o el Estado tiene el derecho de transmitirlo y constituye la propiedad privada. Aquí nos habla también de la expropiación, ya les expliqué qué es la expropiación, que solamente se puede hacer cuando hay causa de utilidad pública. Entonces yo tendría que demandar, en su caso, que no hay utilidad pública para poder revertir una expropiación. Yo sí puedo pelear una expropiación, peleándole al gobierno y diciéndole ante un juez que la causa de utilidad no es pública, sino simplemente pues lo quieren para, pues porque le gustó a algún político que se quiere quedar con mi casa. O a lo mejor me expropiaron y en 5 años no han construido nada ahí. Quiere decir entonces que no era tan necesario que me expropiaran, ¿verdad? Y entonces puedo ejercitar una acción que se llama reversión de la expropiación. Independientemente de que te hayan indemnizado o no, desde luego que te tenían que regresar tu inmueble. La nación, dice aquí, entendida la nación pues como el Estado, el gobierno, tiene en todo tiempo el derecho de imponerle a la propiedad las modalidades que dicte el interés público. Es absurdo, pero así es, que todos nosotros tenemos propiedad, bueno, tenemos propiedad sobre nuestra casa, sobre nuestro coche, pero tenemos que seguir pagando impuestos, ¿no? Los impuestos de nuestro coche, los impuestos de nuestra casa, los tenemos que seguir pagando. ¿Por qué? Porque es una modalidad que le están imponiendo el Estado a la propiedad y eso lo dicta el interés público, porque hay que seguir manteniendo los servicios públicos. Hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar predial, hay que pagar, porque se supone que son en beneficio social y eso pues lo marca la Constitución y al marcarlo la Constitución, junto con el artículo que dice que todos los mexicanos y extranjeros tienen la obligación de pagar impuestos para el mantenimiento pues del aparato estatal o de los sistemas de servicios y demás, de manera proporcional que señalen las leyes, pues esa es una obligación de los mexicanos. Tierras, aguas, bosques, equilibrio ecológico, todo lo que marca aquí la expropiación de ejidos, comunidades, agricultura, silvicultura, pesca, caza, son del dominio directo de la nación. No quiere decir que los particulares no lo puedan aprovechar. Sí se puede, pero se necesitan permisos, se necesitan trámites, que es lo que nosotros hacemos. Piedras preciosas, minerales, metales, aguas marinas, rocas subterráneas, petróleo, oxígeno, todo lo que se pueda encontrar, hasta incluso en el mar, pertenece a la Federación. Las aguas de los mares, en los términos que marca el derecho internacional, las aguas marinas interiores, las lagunas, los ríos, todo eso pertenece a la nación. Aquí está, ¿verdad? Forma parte de lo que es el derecho administrativo. De hecho, pues ustedes en la carrera, o todos llevamos derecho administrativo, derecho constitucional, donde le damos una peinadita a todo esto, ¿verdad? La energía eléctrica, en fin. Entonces, recuerden ustedes, artículo 27, establece las reglas. Solo los mexicanos por nacimiento tienen derecho o por naturalización a adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones. Aquí les decía yo que existe la llamada cláusula Calvo. Los notarios tienen que tener cuidado que cuando un extranjero compre fuera de las franjas prohibidas, ¿cuáles son las franjas prohibidas? De acuerdo aquí al artículo 27 constitucional, 100 kilómetros de frontera hacia adentro y 50 de playas hacia adentro, por ningún motivo pueden comprar los extranjeros. Esas se llaman franjas prohibidas por las razones históricas que ustedes conocen. Invasiones, conquistas, es una cuestión histórica. Entonces la Constitución prohíbe que los extranjeros compren 50 kilómetros en playas y 100 kilómetros en fronteras. Ahora, fuera de esas franjas sí pueden comprar. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México sí pueden comprar los extranjeros casas, ¿no? Pero comprando casas, los notarios tienen que tener en cuenta que esas personas
tengan la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que firmen la llamada cláusula Calvo, donde precisamente ellos renuncian, dice aquí, y no invocarán la protección de sus gobiernos por lo que hacen los inmuebles que adquieren. Se considerarán como nacionales y si van a pelear los inmuebles, los pelearán en los tribunales nacionales conforme a las leyes nacionales. Para evitar lo que pasó con la expropiación petrolera, que nosotros no lo vivimos, pero cuando el presidente Lázaro Cárdenas ordena la expropiación, los ingleses y muchos países se iban a venir a invadir nuestro país, ¿no? Querían invadir México porque pues todos esos explotaciones de petróleo pues eran de extranjeros. Y entonces el presidente dicta esta ley de expropiación y se venía una invasión. Se tuvo que pagar una indemnización a todas estas empresas para recuperar, de acuerdo al derecho internacional, el petróleo, ¿no? Que se supone que ahora es de la nación. Esta es la cláusula Calvo. Las asociaciones religiosas también, todos sus inmuebles pertenecen a la federación. Instituciones de beneficencia pública, en fin. Las entidades federativas, ¿no? Por ejemplo, pues cada alcaldía pues tiene su edificio que pertenece a la alcaldía, son bienes públicos. Los parques, los jardines, todo eso es propiedad, en todo caso, del gobierno de la Ciudad de México o de los estados. Los famosos ejidos, hay que checar que cuando se compran las tierras no vayan a ser ejidos, porque los ejidos no se transmiten de la manera convencional que nosotros conocemos. Los ejidos se constituyeron para proteger a los campesinos y para que los campesinos no pudieran deshacerse de sus tierras. Entonces, si tú haces un trato sobre un ejido, muy probablemente no vas a poder disponer como comprador de un ejido. Tendrás que hacer algunos trámites que ahora es posible realizarlos, pero que hay que llevar a cabo de acuerdo a las leyes respectivas. El respeto a los pueblos indígenas que no se tomó en cuenta con la construcción del Tren Maya. Pero bueno, pues aquí la ley dice que sí debería de haberse tomado su punto de vista y la voluntad de toda esta gente para construir y, en fin. Bueno, volviendo a nuestro Código Civil, todo este tema de la propiedad, acuérdense que su fundamento es la Constitución, artículo 27. Los minerales entonces no pertenecen al dueño de los predios. Ahora bien, si tú tienes un predio o un inmueble, tienes la obligación de hacer el buen uso de él. Cualquier situación que tú hagas en tu predio y que pueda dañar a los vecinos es responsabilidad tuya, incluso construir. Si tú vas a construir, vas a meter obras, vas a meter lo que sea y causas perjuicio a los vecinos, tú eres el responsable. Entonces tendrás la obligación, si vas a construir, si vas a meter una alberca, si vas a meter un drenaje, lo que sea, de hacer las obras necesarias para no perjudicar a los vecinos, porque si no, entonces los vecinos tienen el derecho de demandarte civilmente por los daños y perjuicios que pudieras ocasionar, o incluso de manera previa para evitar que los ocasiones. No es lícito tener, dice aquí este artículo, no es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que el resultado sea causar perjuicio, sin utilidad para el propietario. Entonces, si tú vas a utilizar tu propiedad para perjudicar, pues la puedes incluso perder. Deslindamiento de propiedad, ¿qué es el deslindamiento? Hay una acción judicial que se llama, lo veremos en su momento, o ya creo que lo tocamos. Hay una acción de carácter real que se llama apeo y deslinde. Llega a ocurrir que la gente compra un terreno y no sé si han oído, pero seguramente lo van a escuchar como abogados y abogadas. Que la gente dice, oye, me vendieron 150 metros, pero creo que el vecino está metido en mi terreno. No sé por qué motivo, no me di cuenta, pero pues, siempre el gandalla del vecino se robó 10 metros, 20 metros. Entonces hay que contratar a un perito, a un ingeniero, que haga las mediciones correspondientes para ver si las medidas de mi escritura, si han visto ustedes una escritura, en la escritura vienen las medidas, cuánto de frente, cuánto a los lados, cuánto de fondo. Ojalá que todos los terrenos fueran cuadrados, pero no es así, ¿no? Hay terrenos que son irregulares. Para eso llevamos geometría
en la prepa, en la secundaria. Pero no somos expertos, tenemos que contratar un ingeniero topógrafo que haga el apeo y deslinde. ¿Qué quiere decir? Que haga las medidas y que nos diga como abogados, ¿está bien o está mal? O el que te vendió la casa te vendió menos metros de los que dijo. O el inquilino, perdón, el vecino está metido en tu terreno. Esas acciones se llaman apeo y deslinde. Cuando alguien tenga dudas sobre la cantidad de metros de su terreno, tiene que ejercitar una acción de apeo y deslinde. Obviamente, antes de irte a juicio, pues primero investigas, ¿no? Contratas antes al ingeniero que lo cheque. Ya que se determinó que tu vecino está metido en tu terreno, o tú estás metido en el de él, pues mejor te quedas callado. Pero si el otro está metido y te robaron metros, o el que te vendió una casa te vendió de menos, pues entonces lo demandas, ¿no? Incluso, y con la posibilidad de poderte arreglar, ¿no? Acuérdense que en todos los juicios se puede conciliar, pero la gente no concilia a la buena, necesita una demanda, donde vean que va a haber un juicio, que va a haber un pleito, y entonces ya en la audiencia, como lo hemos visto, pues digan, ¿sabes qué? Pues mira, te voy a dar tanto, ya no puedo tirar mi casa, ya me metí en ese pedazo, pues te voy a comprar el pedazo donde me metí, ¿cuánto quieres? O simplemente quito la barda y la recorro y se acabó el problema. Eso es una posibilidad, ¿no? De arreglo. Pero si no lo hacen, pues será el juez el que ordene, en su caso, la recuperación de ese terreno mediante la figura de apeo y deslinde. Todas las personas, dice aquí, tienen la obligación de cerrar y cercar su propiedad del modo que lo estime pertinente. Bueno, no es bueno tener terrenos baldíos, ¿eh? No es bueno, porque se meten y ya sabes que una vez que están poseyendo, para que lo saques es un relajo. Luego hay grupos políticos, ahorita hay gente de la delincuencia organizada que se mete y se apodera de las casas, y por mucho que tú seas abogado y que metas las demandas y todo, pues ellos están apadrinados y respaldados, ¿no? Pues por autoridades, y aunque tú les ganes los juicios, pues no los puedes sacar, ¿no? Ver, generalmente hay algo así. Todos los días hoy se ve mucho con estos gobiernos. Permítanme. Un segundito, esta. Ahí está. Paseos del Valle. Entonces, si se fijan, hay unos listones, señalamientos del gobierno de Tlajomulco, donde pues aparentemente está clausurada toda operación aquí. Les platico un poco la historia de este fraccionamiento. Este fraccionamiento quedó abandonado por una inmobiliaria que se llama Inca. Todas las zonas que ven ustedes allá al fondo, donde vamos a llegar ahorita,
son los departamentos que también ya se están adueñando. A decir de los vecinos, hay gentes que están vendiendo estos terrenos. Los vecinos que nos mandaron llamar están desesperados, no saben qué es lo que va a suceder, porque como vieron ustedes, ya andan aquí poniendo hasta maquinarias para poder nivelar y poder emparejar aquí ellos y adueñarse de unos terrenos que ni siquiera el propio ayuntamiento ha estado peleando por cuestiones legales, porque la inmobiliaria pues dejó abandonado y pues aquí los vecinos que compraron y que todo... Y entonces dejan así y la gente se mete. Pone como ya vieron ustedes, pone sus palitos, pone sus cuerditas, sus casitas, y pues mientras son peras o manzanas con la pura propiedad, pues se quedan. No sé si ustedes, algunos conoce por la zona del reclusorio Oriente, atrás, sobre la avenida de Periférico Oriente, no creo estar muy chavitos, pero ahí atrásito del reclusorio, todo eso estaba libre. Era una franja, tú venías por el periférico y podías ver el reclusorio directamente. De pronto empezaron a invadir, se metieron ahí e invadieron. Seguramente esos terrenos eran de alguien, pero pues como ese alguien no los ocupó, llegan, se meten, después vienen juicios y cosas. A veces se logran recuperar, a veces no. No es tan sencillo. Si la ley se aplicara realmente como esa, como dicen como marca la ley, pues no habría problema, pero no siempre ocurre así, porque un juicio es muy largo, la gente luego no tiene para pelear. Y luego cuando lo ganas, pues a lo mejor se mete el gobierno, ahí está, hay intereses políticos o delincuenciales, y pues nadie va a poner de por medio su vida para defender algo que no es tuyo, ¿no? Entonces hay veces que se vuelve tan peligroso que la gente prefiere perder a veces los terrenos. Sí se puede pelear, para eso estamos estudiando, ¿verdad? Para pelear todas esas cosas, pero ya llega un momento en que se vuelve a veces complicado. Y son pleitos de años también, ¿no? Dice la ley que nadie puede plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino una distancia de 2 metros de la línea divisoria. Ustedes saben que los árboles dañan. Entonces, la gente puede plantar un árbol junto a la pared del vecino, pero debe dejar, de acuerdo al tipo de árbol, una distancia, porque las ramas y las raíces pueden perjudicar al vecino. En estos casos, sí se le puede pedir de manera directa. Puede acudirse primero a un procedimiento ante un juez cívico, que son jueces que a veces dirimen los conflictos vecinales, también hay procuradurías sociales para este tipo de situaciones, donde a manera de conciliación se le diga al vecino, ¿sabes qué? Tira tu árbol, córtalo. Porque si no, entonces se puede iniciar un juicio. El artículo 847 del Código Civil dice que el propietario de una casa puede pedir que se arranquen árboles que están plantados en el terreno ajeno, pero que por no haber respetado las distancias que marca la ley, que son 2 metros de la pared vecina, estén causando daño al vecino. Igualmente las ramas que se extienden sobre tu terreno, pues pueden ser, fíjense, esta es una de las causas que históricamente de manera curiosa se llama autotutela. ¿Qué es la autotutela? Y una vez lo vemos, teoría del proceso. Vamos a la Constitución. La Constitución establece la prohibición de que la gente se haga justicia por sí misma. Nadie tiene derecho a ejercer violencia para reclamar su derecho. Si tienes un derecho, tienes la obligación constitucional de acudir a los órganos de justicia o a los órganos competentes para hacer valer tu derecho. No está autorizada el uso de la violencia. La justicia por sí mismo. Algunos le llaman la justicia por propia mano. No se llama así porque la ley no le dice la justicia por propia mano. Es la justicia por uno mismo.
Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho, sino que deberá acudir a los poderes judiciales para solicitar, dice el artículo 17. Aquí lo voy a poner en pantalla, déjenme proyectar. Ese se lo tienen que aprender también, tiene que estar en su mente. ¿Por qué? Porque es la prohibición de autotutela. ¿Qué es la autotutela? Que tú mismo te cuides, que tú mismo te defiendas. Eso existió en las sociedades donde no había Estado. Se supone que ahorita nosotros tenemos un Estado que nos otorga el derecho y a los tribunales para que nos defiendan. ¿Por qué nadie puede hacerse justicia por sí mismo? Dice el artículo 17, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, porque se supone que los tribunales precisamente para eso están. Los tribunales están expeditos para que se imparta la justicia en los términos y las formas que señalen las leyes. El servicio de los tribunales es gratuito. Y bueno, aquí establece el fundamento de todo el Poder Judicial, ¿verdad? El Poder Judicial que deberá de resolver, de acuerdo a su competencia, todas las controversias que se les planteen, de orden civil, familiar, penal, administrativo, laboral, quedando prohibido que se ejerza violencia o que se haga una justicia por sí mismo. Por eso es que yo no puedo llegar y sacar al inquilino a la fuerza, aunque sea mi casa, ni lanzarlo, porque entonces el delito lo cometo yo. También el artículo 17 establece que siempre se buscará llegar a un buen arreglo. Por eso les decía que muchas veces ustedes como abogados, antes de ejercitar las acciones que estoy comentando, es posible a veces hablar, ¿verdad?, con los vecinos y proponerles alguna solución. Muchas veces la gente no quiere, es brava, y entonces, bueno, los demandamos. Y en los procesos, ya con una demanda encima, pues es más fácil. Si tenemos la razón, pues llegar a un arreglo, y si no, pues llegaremos al final. Eso se llama heterocomposición. Miren ustedes las formas de administración de justicia, ya que estamos tocando el tema, a lo largo de la historia de la humanidad, pues son precisamente la autotutela, que es la justicia por propia mano, o por uno mismo. ¿Eso existe? Sí. En algunos sistemas. Perdón, me sacó el sistema. En algunos sistemas, como los sistemas islámicos, existe lo que se llamó desde Roma, desde la época de la Biblia, la ley del talión. Miren, déjenme ver si encuentro algo. Aquí está. Todavía existe, pues, en algunas culturas que son verdaderamente, pues, muy pegadas a la religión, por no decir salvajes y machistas. Pero esto está prohibido en nuestro sistema, afortunadamente, ¿no? Hasta que la 4T no diga otra cosa. ¿Tu forma ideal de trabajar? ¿Cómo sería? Monday.com puede hacerla realidad. Con Monday.com, todas las... Vámonos a Irán. Una mujer identificada como Roya Heshmati recibió 74 latigazos, fue condenada a pagar una multa por no llevar el velo. El abogado de la víctima declaró que la joven ya había sido detenida en abril por haber publicado una foto sin estar cubierta en sus redes sociales, y debido a que en los últimos meses cada vez más mujeres han aparecido sin velo en lugares públicos, las autoridades anunciaron controles más fuertes a través del uso de cámaras y la detención de las actrices que posaban sin el hijab en las redes sociales. Incluso existe todavía, pues, la pena de muerte, ¿no? Todavía, para mujeres que cometen adulterio. Y es una pena autorizada por esos sistemas. Qué bueno que no estamos ahí, ¿verdad? Este video muestra a una mujer de entre 19 y 21 años de pie en un agujero cavado en el suelo rodeada de hombres.
Fue acusada de adulterio en Afganistán y sentenciada a morir a pedradas según la ley islámica, una pena que es ilegal pero practicada en zonas controladas por el Talibán. La víctima fue casada con un hombre en contra de su voluntad y huyó con otro. La autenticidad de la grabación, difundida en televisión y por las redes sociales, fue confirmada por las autoridades afganas que condenaron el asesinato. Las mujeres son las principales víctimas de las regiones bajo dominio del Talibán, cuyos miembros defienden una interpretación rigurosa de la ley islámica. Defensores de derechos humanos denuncian al gobierno por no actuar para prevenir este tipo de atrocidades. Esto es lo que se llama la justicia autotutela. Ojo por ojo, diente por diente, que se justificaba en las primeras épocas de la humanidad porque no había órganos que aplicaran la justicia. Entonces cada quien se tenía que autotutelar o autoproteger. Conforme van avanzando los sistemas estatales, pues se crean los estados y los estados asumen la soberanía y dicen, bueno, yo te voy a cobrar impuestos, yo te voy a poner leyes, yo te voy a poner órganos, pero te prohíbo que tú hagas justicia, porque la justicia la vamos a hacer conforme a la ley. Para eso elegimos legisladores, para que establezcan las penas, para evitar la desproporcionalidad. Porque si a mí alguien me roba el celular, pues yo lo quisiera matar, ¿verdad? Pero pues es desproporcional matar a alguien porque te robó un celular, desgraciadamente. Entonces las penas están proporcionales al tipo de delito y daño que se cause. Por eso que secuestra, pues se puede quedar 60 años o 70 en la cárcel. Ya no es lo mismo que el que se roba un gansito por hambre, ¿verdad? Y cuando se aplica la autotutela en los sistemas como el nuestro, pues hay riesgo de generar injusticias, ¿no? Como ha sido el ejemplo de los linchamientos. Sabemos de linchamientos como la historia de San Miguel Canoa. Uy, ustedes no saben ni de lo que les hablo, pero debe de estar por ahí en YouTube. Pongan San Miguel Canoa. Hay una película de unos estudiantes de la universidad que fueron a Puebla a hacer estudios ahí de agricultura, ¿no? Y estaba de moda cuando que decían que los estudiantes eran comunistas. Y entonces un sacerdote que estaba loco le dijo al pueblo que venían a robarse a sus hijos y que venían a enseñar cosas del demonio. Y en la madrugada llamó las campanas del pueblo y los lincharon y los mataron a 4 o 5 estudiantes. Esa es la historia trágica de San Miguel Canoa, así se llama ese pueblo que todavía existe, ahí en Puebla. Así se llama la película San Miguel Canoa. La gente hizo justicia por propia mano creyendo que eran secuestradores o delincuentes. Y muchas veces ha ocurrido, ¿no? Otras veces sí los han linchado cuando sí son y otras no, pero no hay certeza, por eso no se puede justificar. Jurídicamente, un abogado no puede estar a favor de la justicia por propia mano. Sin embargo, el artículo 848 establece una curiosidad. Este es uno de los pocos casos que existen de justicia por uno mismo. Dice el artículo 848. Si las ramas de los árboles se extienden sobre heredades, jardines, patios vecinos, el dueño de estos tendrá el derecho de que se corten cuando se extiendan sobre su propiedad. Tú los puedes hacer cortar, ¿no? No necesitas ir con un juez. El único requisito es que le avises al vecino. Entonces tiene que haber constancia de que le estás avisando, que le estás dando un tiempo para que él corte sus ramas, para que ajuste su árbol. Y si no lo haces, tú puedes aquí hacerlo por ti mismo, sin necesidad de ir a un juez. Es uno de los poquísimos casos. Otro caso, de una vez lo menciono, se llama la destrucción de animales bravíos. Aquí más adelante vamos a ver que una de las formas de adquirir la propiedad es mediante la caza, la recolección, la pesca. De animales y en zonas permitidas, ¿no? Hay gente que vive de la pesca en los puertos y adquiere la propiedad de los peces por el hecho de pescarlos. Pero también hay especies que están prohibidas. La caza por deporte ya casi está derogada, prohibida. Pero antes se hablaba y todavía el Código Civil vamos a encontrar cosas como cazadores, piezas cazadas, animales. Y establece la ley la facultad que tú tienes para poder matar a un animal bravío. Y eso está justificado por el derecho penal, se llama estado de necesidad. Por ejemplo, si algún animal que te va encima, un perro, un oso, y quiere matar a un niño o algo así, tú puedes matar.
estás por un estado de necesidad donde está por encima la vida de un humano que la de un animal, de un dueño descuidado que tenía un león en su casa, una víbora o algo así, ¿no? Entonces, o incluso andando en el monte y esas cosas, pues tú tienes la facultad, no vas a ir con un juez para que te gire una orden para poder matar a un animal que te ataca. Esa es otra forma de autotutela que está en los libros de teoría del proceso. Y otra tercera, ya vimos 13, porque ustedes las deben de conocer por cultura. Una es la del 848, corte de ramas y raíces. Otro es destrucción de animales bravíos por caza y pesca. Y hay otro que se llama retención de equipajes. En el contrato de hospedaje, dice el Código Civil, que los clientes responderán de los alquileres de sus habitaciones con su equipaje. Son curiosidades que ya casi no existen porque tú cuando entras a un hotel, pues te cobran ya por adelantado. En cualquier hotel te tienes que pagar con tu tarjeta desde que haces la reservación. Pero antes era muy común que la gente se iba sin pagar el hospedaje, ¿no? O se quedan 2 o 3 días o causan algún daño y no pagan. Y entonces los dueños de los hoteles les pueden quitar el equipaje y eso no sería robo, se llama retención de equipajes. Pero se los están reteniendo precisamente para que respondan por los daños que causaron o por la renta que deben. Porque si se van, pues ¿dónde los vas a encontrar? ¿No? Seguramente no son de ese lugar. Por eso otra forma de autotutela que permite la ley es la retención de equipajes. Y la cuarta forma de autotutela que se permite se llama el derecho de echazón, que está en la ley naviera. Cuando un barco se va a hundir, el capitán tiene derecho de arrojar las mercancías, todo lo que sea necesario para salvar la vida de las personas. Y no tendría responsabilidad, ¿no? Pero todo eso se va a perder, ¿verdad? Toda esa mercancía, todo. Pero lo está haciendo por salvar la vida de los pasajeros o la integridad de la nave, que no se une. Se llama derecho de echazón. Y está en las leyes de carácter naviero y obviamente no da tiempo para ir ante un juez para que el juez autorice y antes de que se hunda el barco, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas están permitidas porque el tiempo no permite acudir ante un juez a solicitar acción. Entonces, ténganlo en cuenta, en los libros de teoría del proceso van a encontrar esta curiosidad, las 4 formas que subsisten de autotutela. Fuera de esos casos, está prohibido hacerse justicia por lo mismo, porque existe otra forma de justicia que se llama la heterocomposición. Ya no estamos adelantando a nuestra clase del jueves, pero ya que tocamos el tema, la heterocomposición es cuando no se pueden arreglar entre ellos, porque la forma que sigue después de la autotutela es la amigable composición o autocomposición, que marca el artículo 17 de la Constitución, cuando dice: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos, en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procesales. La solución conciliada de los problemas, los procesos, los juicios. Nosotros estamos aquí por los pleitos, por eso hay abogados, porque hay pleitos. ¿Y por qué hay pleitos? Porque la gente no cumple. Si la gente cumpliera con sus obligaciones, no habría pleitos. Entonces, la razón principal por la que estamos aquí es por los litigios, por los pleitos. Otra forma de solución, distinta a la autotutela, es la amigable composición o autocomposición, cuando las partes se arreglan. Puede ser a lo mejor que incluso haya habido una comisión de un delito y el Estado no está enterado y pues yo me arregle con una persona. Por ejemplo, cuando se firma un contrato laboral y después liquidas al trabajador y el trabajador firma un convenio donde dice: renuncio a cualquier acción de tipo penal, civil o cualquier otra responsabilidad, porque ya estoy siendo liquidado, ya me desisto de la acción, incluso penal, ¿no? Y ese es un convenio, llegan a un final, le pagan una cantidad, se acabó el problema. De hecho, nuestro sistema precisamente estas nuevas tendencias están hechas a las soluciones conciliadas. Por eso surgen nuevas carreras, Pepe, nuevas posibilidades de trabajo, como son lo que se llama la mediación.
la mediación, la conciliación. Se abren los centros de mediación y conciliación, donde a través de procesos amistosos se busca que las personas diriman sus controversias para no llegar a un juicio. Porque llegar a un juicio es llegar a la heterocomposición. Los centros de mediación son figuras autocompositivas o de amigable composición, donde las partes, de acuerdo a su voluntad, bajo los principios de secrecía, voluntariedad, respeto a la ley, igualdad, privacidad, pueden solucionar sus conflictos con apoyo de un personal capacitado que el mismo Estado designe, que se llama mediador o conciliador. Y si resuelven ahí su problema, se celebra un convenio y el convenio lo aprueba el juez y se acabó el problema, ya no hay necesidad de un juicio. Y de 10 años para acá se ha tratado de abonar a esa justicia, que es menos costosa, que es más rápida y que al Estado le ahorra mucho dinero y a las partes también. Por eso ahorita hay muchos abogados que se dedican a la mediación, a la conciliación. Es lo de hoy, son las carreras del futuro, las actividades del futuro. Las empresas a veces no tienen tiempo ni quieren llevar sus asuntos a los tribunales porque tienen secretos industriales y cosas que proteger, y entonces utilizan árbitros privados, órganos de justicia del arbitraje privado, para llegar a una conciliación, o a veces instituciones que fungen como mediadores, como árbitros para solucionar problemas comerciales, mercantiles, sobre derechos. Pero cuando ya no es posible solucionarlo por amigable composición, entonces acudimos al otro sistema. El otro sistema que ya es el que, pues digamos que en donde ya no hay más, es la heterocomposición. ¿Qué es hetero? Una persona distinta a las partes en conflicto les va a resolver a la fuerza y va a aplicar la ley. Y en esos sistemas de heterocomposición, pues alguno de los dos no va a quedar conforme, ¿verdad? Porque uno de los dos va a perder y el que pierde pues nunca queda conforme. Pero ni modo, no hay otra porque no se arreglaron. Por eso es bueno que se autocompongan o se concilien, porque así los dos quedarían conformes, aunque tienen que perder algo los dos, pero quedan conformes. Formas de heterocomposición, el juicio. El juicio es una forma de heterocomposición donde no nos podemos arreglar y tenemos que ir ante un juez a demandar para que un tercero, un hetero, un distinto a las partes, aplique la ley y haga cumplir a las partes mediante la fuerza, ya sea en materia civil, mercantil, laboral, administrativo, lo que sea. Esas son las tres figuras de solución de conflictos que debemos de conocer como abogados. ¿Y qué tiene que ver con el artículo 17 de la Constitución? Bueno, ya que habíamos entrado a ese tema por el tema de la propiedad. Es que estamos brincando y qué bueno, ¿no? Del civil nos vamos al constitucional, nos vamos al procesal, para que no nada más estemos, pues como quien dice, leyendo el código. Yo soy enemigo de leerlo, pero pues si no lo hacemos aquí, no lo van a hacer ustedes nunca. Y lo digo porque yo no lo hacía, ¿no? Hasta que no me obligaban a través de las tareas. De los exámenes. A mí me obligaban a leerlo por los exámenes, pero yo a ustedes no los puedo obligar, ¿verdad? Porque están aquí de buena forma, entonces, y muchos ya los leyeron alguna vez, entonces lo que nos queda pues es volverlo a leer, si nos podemos dar ese gusto, ¿no? Tenemos el tiempo y nadie nos presiona para leerlo artículo por artículo, y sirve que vamos aprendiendo redacción, vocabulario, interpretación jurídica. No tienen ustedes idea de todo lo que va uno aprendiendo cuando va uno leyendo, pero además cuando vas leyendo con la guía de una persona, porque sí, también cuando nosotros estudiábamos éramos solitos y había cosas que no entendíamos y pues nos reprobaban en el examen y hasta ahí aprendíamos, pero cuando uno lee con la guía de alguien que más o menos tiene un poco más de experiencia, pues puede ser más fácil, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo una casa y tengo ventanas que dan hacia otro terreno? Bueno, pues la persona a lo mejor no tiene construido, pero pues tiene derecho a construir. Ustedes imagínense el frente de sus casas. Al frente de sus casas pues tienen ustedes ventanas y nadie va a construir porque es la vía pública, pero hacia los lados pues están los demás terrenos. A lo mejor yo tengo ventanas hacia los lados, pero al rato el vecino construye y no puedo alegar que pues va a tapar mi ventana, ¿no? Que él tiene derecho a construir ahí. Desde luego que no me puede poner una ventana que me dé hacia mi baño, ¿no? Porque entonces yo la cerraría. En fin, eso dice el artículo 850 y en caso de desavenencia, pues un juez será el que tendría que resolver. Dice el 851, no se pueden tener ventanas, balcones para asomarse
sobre la propiedad del vecino, más allá del límite que separa a las heredades. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad si no hay 1 metro de distancia. Y ahí están las reglas precisamente para las ventanas, para los huecos. Y por último, el propietario de un edificio, de una casa, está obligado a construir en sus tejados de tal manera que las aguas no caigan sobre el suelo del edificio vecino. El agua que cae o todo lo que cae de tu casa, pues no debe de dañar al vecino. Entonces tú tienes la obligación de poner tus tubos, tus desagües para que no afectes al vecino. De la misma manera que en un edificio o en un condominio, pues si dejas la llave abierta o se tapa tu baño o tu tubería se rompe y entonces toda esa humedad le pasa al vecino, pues tú eres el responsable. Y entonces tienes que arreglar eso porque estás perjudicando al edificio o al vecino. Y habrá que determinar quién tiene la culpa, en fin. Si lo hacen de manera conciliada, repito, cuando se tratan de inquilinos de edificios, de copropiedades, ya existen las llamadas procuradurías sociales que resuelven asuntos inquilinarios antes de llegar a juicio. Y ahí se pueden conciliar y resolver de manera conciliada. Pero si no lo hacen ahí, pues tendrán que irse a juicios para reparar el daño por la fuerza. Apropiación de animales. Ya vimos lo que es la propiedad. No sé si queda alguna duda. ¿Cuál es la acción por excelencia con la cual se protege la propiedad de una cosa? La propiedad es de derecho. La posesión es de hecho. El propietario tiene mejor derecho para poseer. El poseedor puede ser derivado, puede ser originario. Poseedor originario es el dueño, el que tiene la dura propiedad, la nuda propiedad. El poseedor derivado no se convierte en dueño por el transcurso del tiempo, por eso es bueno hacerles contratos, para que nunca puedan reclamar la prescripción. Y la manera en la que voy a reclamar mi posesión de otro poseedor es acreditando un mejor derecho, y ese mejor derecho se llama propiedad. Y la acción que se ejercita, que vamos a ver el jueves, si Dios nos presta vida y no se presenta otra cosa, se llama la reivindicación, la acción reivindicatoria, que compete a los dueños de un inmueble que quieren recuperar su propiedad, perdón, su posesión, la posesión de su propiedad de un poseedor que no tiene el derecho. Eso se llama reivindicación. Rey es cosa. Regresar la cosa, desde el derecho romano, se le dio nombre a esa acción reivindicatoria. Los animales que se encuentran en las propiedades se presumen de los dueños mientras no se pruebe lo contrario. Estamos hablando aquí de lo que se llama el capítulo 2, que es la apropiación de animales. Aquí en la Ciudad de México, pues ya no hay esa situación de vacas y terrenos rústicos, pero el Código Civil sigue estableciendo esto. El derecho de caza y de apropiación se sujetará a las leyes y reglamentos. Es una forma de obtener la propiedad mediante la pesca, la caza, actividades mediante las cuales se hacen propietarios de animales, se hacen propietarios de cosechas, pero todo eso pues está regulado, hay leyes de todo tipo. Porque hay terrenos de propiedad particular donde yo no puedo meterme a cazar, ni me puedo meter a cosechar, ni me puedo meter a hacer nada sin permiso del dueño. Por ejemplo, aquí habla de figuras que son más bien propias de la provincia, ¿no? Por ejemplo, si dice aquí que si yo mato a un animal y el animal cae en un terreno privado, pues yo tengo que pedirle permiso al dueño del terreno para pasar por mi animal, pero pues ahora ya habría que ver, este código es de 1930, ¿no? Cuando en México, todavía la Ciudad de México eran puros terrenos y se permitía la caza y la pesca. Creo que hasta en Chapultepec permitían ir a cazar, imagínense ustedes, ¿no? Pero ahora, pues, para cazar hay que tener cuidado porque ya hay mucha protección. Prácticamente la caza ya está vedada. Si no se trata de cuestiones agrícolas o para alimentos, la caza por mero deporte, pues ya prácticamente está prohibida. Animales que son capturados, que hablan aquí todo el tema, ¿no? Que, repito, ahora habría que ver primero si es lícito. En esos tiempos sí se podía, y la forma de adquirir la propiedad de un animal sería mediante la caza. Pero ahora te pueden acusar hasta de crueldad. Aquí habla de perros de cacería. Todo esto lo tendríamos que compaginar en caso de que tuviéramos un problema de esa naturaleza, que yo lo dudo mucho.
por la Ciudad de México. Bueno, aunque quién sabe por qué. Luego aparecen mapaches en las casas de las personas, ¿no? Es muy raro, pero por ahí a Gaby me parece un animalito muy raro, ¿verdad? Pero no, generalmente no hay este tipo de animales, pero por ejemplo tendríamos que revisar la ley de protección animal, que no existía cuando el Código Civil. A ver, ahorita vemos. Prende tu micrófono, mija, para tu pregunta. Ley de protección a los animales, ¿no? Ahí tendríamos que ver qué animales están protegidos, cuáles no, qué actos se pueden hacer, cuáles no, si se permite la caza o la pesca en la Ciudad de México o no. Y esta ley será distinta, desde luego, a la que prevalezca en entidades meramente agropecuarias, donde a lo mejor sí esté permitida la caza o la pesca. ¿Quién preguntó? Porque no alcancé a ver. Prende su micrófono. Sí. Buenas noches, doctor. Una Hola. duda. Hay una ventana, o sea, si ya hay una ventana en un predio que estaba vacío y después vienen, lo compran, ellos tienen derecho de quedarse con su ventana, aunque quede de este lado quede del lado del predio, porque construyeron primero. Hay una regla del derecho que se llama primero en tiempos y primero en derechos. Desde luego que probablemente pueda haber controversia. No está prohibido que tengan ventanas hacia los lados. Pero, por ejemplo, si los dueños del terreno que compraron quieren construir, tienen derecho a construir y levantar la barda, aunque se tape la ventana. ¿Por qué? Porque no hay derecho ni obligación de que haya ventanas hacia los lados. A veces llega a ocurrir, hay casas irregulares donde pues la ventana da para cierto lado. Por ejemplo, miren, un ejemplo de eso es la ex esposa del presidente López Portillo. Demandó a una inmobiliaria que construyó unos edificios junto a la Colina del Perro. La Colina del Perro es una residencia donde vivía José López Portillo allá por Santa Fe. Y entonces dijo la señora que desde ahí la espiaban, pero nunca ganó eso, porque, pues imagínate, ¿no? El decir que te van a espiar, pues lo tienes que demostrar, te tienes que ir a juicio. Irte a juicio por una ventana, pues está canijo. Aquí lo que puede ocurrir en el ejemplo que tú pones, ¿no? Tú tenías tu ventana, la construiste. Y desde luego que esa ventana da para la vista que tú tienes, pues es hacia el terreno del vecino. El vecino no te puede prohibir que veas hacia su terreno, porque la vista es natural. Pero sí puede construir una barda, si te la quiere hacer cardíaca en su terreno, y puede levantar una barda. Y tú no puedes argumentar que tienes esa ventana, porque tú tienes derecho, y lo dice el artículo que leemos, a tener las ventanas hacia el frente, pero no hacia los lados. Si lo tuviste y nadie te dijo nada, pues es porque no existía nada ahí, pero si ya construyeron, pues ya cuál ventana. Ahí se quedará la ventana, pero pues ya vas a topar con pared. Acá en la casa de ustedes, por ejemplo, tenemos nada más y nada menos que 30 gatos callejeros. Mi mamá le empezó a dar de comer a uno y luego se vino otro y ahorita son como 30 gatos callejeros en el jardín. Y los vecinos, pues obviamente se enchilaron, a pesar de que muchos gatos son de ellos, ¿no? Gatos que ellos no les daban de comer y pues se vinieron para acá y ahora ya están enojados. Y entonces un vecino le dijo que iba a poner una cerca. Pues mientras la ponga en su pared, no hay problema, ¿no? Entonces puso una cerca en su pared por donde se pasaban los gatos. Ahí puede hacer lo que quiera. Puede cerrar, puede tapar, puede poner cerca, lo que quiera. No puedo poner. ¿Por qué? Porque está en su terreno. Lo que no puedo hacer es venirme a montar una ventana o una cerca en mi pared. Porque luego hay quien se quiere montar en tu pared para poner ahí su cuarta pared. No, cada quien debe de construir su pared y debe dejar un espacio de separación que se llama colindancia. Y eso lo establecen los reglamentos de construcción, los reglamentos delegacionales. Y ante ese tipo de situaciones, pues se tiene que demandar, porque si tú no dejas esos espacios, va a haber humedad, va a haber peligro, etcétera, etcétera. Total que para que no hacerles el cuento largo, pues
se gastó una lana en su reja. Dije, está bien, ¿no? Pues más tardó en ponerla, que los gatos ya están con más razón. Yo creo que se enojaron y se brincan del otro lado. ¿Cómo le harán? Sepa Dios. Son como ratas los gatos. Y me da risa porque, pues, antes teníamos un vecino que los envenenaba. Hace muchos años los envenenaba. Y ahorita ya no. Porque si llegan a descubrir quién es, se va a la cárcel por envenenar gatos. Ya no se puede. Entonces la gente, pues, se aguanta o se aguanta, ¿no? Yo sé que no es muy agradable porque sí, es molesto, pero ¿qué hace uno? Agárralos, no se dejan agarrar. Bueno, fuera que se dejaran agarrar. Los agarro y luego ¿qué? Ni modo, son seres vivos también. Les tocó vivir aquí con nosotros, ¿no? Entonces, mira, todo depende de cada caso, Consuelo. Obviamente, el dueño de un predio va a decir que él tiene la razón y el dueño del otro predio va a decir que él tiene la razón y se van a tener que ir a un juicio. Y la razón se las va a dar el juez, pues a quien la tengan. Claro. Y por ejemplo, hay cosas que serán ilógicas. Por ejemplo, si me quieren abrir un hueco en mi pared, pues ya no se puede. Hay veces que los vecinos se quieren montar en tu pared para hacer obras y eso no se puede hacer. Ellos tienen que hacer sus propios soportes en sus paredes, sus propias ventanas, pero pues hasta ahorita yo no he sabido, no me ha tocado ningún juicio por ventanas, salvo históricamente, por ahí hubo en la época de Santana, ¿no? Santana les quería cobrar impuestos a la gente por cuántas ventanas tenían y cosas así, pero todo eso se resuelve, repito, si no se resuelve de manera conciliada, que es lo más común, pues se tienen que ir a un juicio y para eso tienen que contratar a un abogado. Y entonces el abogado tendrá que demostrar ante el juez que tiene derecho a tener esa ventana y el otro tendrá que demostrar que no, porque el espacio pues es suyo, ¿no? Porque imagínate si yo tuviera derecho solamente sobre el suelo, entonces mi vecino, que hay vecinos que lo hacen, ¿eh? Hay vecinos que quieren construir sobre tu propiedad hacia arriba y dicen, no estoy tocando el piso, ¿no? Yo soy dueño del suelo y también del espacio hacia arriba, ¿no? Tú no puedes construir en mi espacio aéreo, eso es distinto. Pero en tu casa, pues puedes hacer lo que quieras. Pero si te quiere aventar una azotehuela que esté encima de tu propiedad o que caiga la azotehuela a tu propiedad, ahí sí no tiene derecho, te está invadiendo tu espacio aéreo. Todo ya depende de cada caso. Por eso, repito, siempre hay reglamentos de construcción, leyes que establecen todo este tipo de cosas y sobre todo la lógica. Todo esto entonces habla dice aquí, es lícito, lo que les decía, fíjense, es lícito a los labradores destruir en cualquier tiempo a los animales bravíos o cerriles que perjudiquen sus cementeras o plantaciones. Pues sí, hay roedores, hay plagas que pueden dañar a los cultivos y eso sí se puede, pero en todo hay que asesorarse porque hoy día pues hay especies que están protegidas. El artículo 863 dice que los perros de caza no pueden entrar en un terreno ajeno si no lo permite el dueño. Y si se meten, eso ya no existe, pero había gente que cazaba y llevaba a sus perros. Entonces los perros se meten a un terreno y pisan todo y rompen a lo mejor flores o plantas. ¿Sí? Y eso no está permitido, desde luego, porque está perjudicando una propiedad ajena. Pero a lo que voy es al 864. Yo les hablaba la semana pasada de la prescripción. Esta es una prescripción negativa o liberatoria. Si los perros se metieron a tu terreno sin permiso del dueño y destruyeron, tú tienes 30 días para reclamar la reparación del daño, porque si no lo reclamas, tu derecho prescribe. Hemos hablado de la prescripción como una figura para la pérdida o adquisición de derechos, y aquí hay una pérdida de derechos. Si yo no ejercito una acción para reclamar un daño, que sería casi anacrónico y menos en la Ciudad de México, pero nada más por ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, aquí la ley está diciendo que tengo 30 días para reclamar el daño que hacen los perros. Se meten a temas de reclamar una pieza así se le dice a una presa, ¿no? Que se casa. Aves domésticas, se prohíbe absolutamente destruir en predios ajenos nidos, huevos y crías de aves de cualquier especie. La pesca y el buceo se regirán por las leyes y reglamentos. Ya les platicaba yo, ¿verdad? Lo que pasó con el señor que se encontró, ahorita vamos al tema de los tesoros, que se encontró unos doblones allá en las costas de Veracruz.
y eran doblones de la época de la conquista española, y pues se fue a la cárcel, ¿verdad? Porque pues ese no es oro en bruto, sino que ya son elementos elaborados que tienen un interés histórico y que pertenecen, por lo tanto, a la nación. Dice el artículo 870 que cualquier persona se puede apropiar de animales bravíos conforme a los reglamentos respectivos. En los años que yo estudié, pues esto era bien sencillo, ¿verdad? Porque pues, se metía un águila a tu terreno, pues es mi águila, ¿no? Pero ahorita ya no, porque si agarras esa águila te vas a meter en un lío, porque son animales protegidos, ¿no? Enjambres. También aquí en la casa de ustedes un día se oía, y yo dije que está haciendo corto la luz o qué. Cuando veo ya se ve hecho una piña como de esas de taco de pastor ahí en el jardín. Ya estaba una colmena ahí, pero espantosa, como de 1 metro de largo, de puras abejas. Y pues estuvo ahí un rato y pues atacarlos es firmar tu sentencia de muerte porque se te vienen encima y te pican y te matan. Tampoco se pueden tener ahí porque no puedes ni salir, ¿no? Le hablamos a los bomberos y vinieron con una cajita y ya la gente que sabe, creo que les echaron humo y todo y los metieron en una caja y se lo llevaron. Pues son abejas que andan migrando, pero pues les gustó aquí mi jardín y yo no tendría problema, pero no sabes, era el tiempo en el que estaban de moda las abejas africanas que te pican, si te pican y te mueren. Entonces lo que hicimos pues es dar aviso a la autoridad. Pero acuérdense que también hay abejas que producen miel y hay gente que se dedica a esto, ¿no? Entonces puede ser que pues las abejas o colmenas se vayan a otro terreno. Y aquí dice, aquí prevé eso, dice, es lícito a cualquier persona apropiarse de enjambres que no han sido encerrados en colmena o cuando la han abandonado. ¿Qué quiere decir? Que si las abejas andan cerriles, andan como las que vinieron aquí, que no tienen dueño, pues yo me las podría apropiar, pero pues ¿para qué las quiero? Para que me piquen, ¿no? Porque yo no me dedico a la agricultura. Por el contrario, si se trata de abejas que pertenecen a alguna persona y que se escaparon de su enjambre y esa persona viene y las reclama, pues se las tendría yo que dar porque pues son de él, ¿verdad? Entonces, pero todo eso puede surgir controversia. Incluso aquí habla de perseguir a las abejas, ¿no? Para poder demostrar. Ahorita tú podrías grabar para demostrar que esas abejas eran tuyas. En fin. Los animales feroces que se escapen del encierro en que los tengan sus dueños podrán ser destruidos o capturados por cualquiera, pero los dueños pueden recuperarlos si indemnizan los daños o perjuicios que hubieran causado. ¿Estás por ahí, Gaby? Hola, sí, Hola, hija. ¿Le puedes platicar lo que pasó en tu casa apenas hace unos días para que no digan que estoy inventando? ya, pues llegó un animalito muy curioso a mi casa de la nada, un mapache, que quién sabe qué hace en medio de la ciudad. Y ya ¡Un empezó mapache! En la ciudad. y hace ruido. Por ahí tenemos los videos, luego se los compartimos en el chat para que vean. Ese animalito, pues no sabemos si llegó o es más probable que lo hayan abandonado, ¿no? Gente que compra esas mascotitas y ahí lo tienen. Y bueno, yo no sé mucho de mapaches, pero pues ahorita tenemos la duda si pueda ser agresivo. Parece que no. No tenemos, bueno, no tenemos desde luego la intención de hacerle daño ni nada, pero pudiera ser a lo mejor en vez de un mapache, pues hay gente que tiene víboras, leones, ¿no? Y que los tienen encerrados y que se les escapan, ¿no? Y aquí la ley dice que pueden ser destruidos. Nosotros tenemos una cultura, todos ustedes y nosotros, de protección y amor hacia los animales. Entonces, mientras el animalito no haga nada, pues ya Gaby hasta lo está tratando de domesticar, ¿verdad? Le ponen su comidita y todo, ¿no? Pero está grandote el mapachote. Pero no sabemos si en algún momento pueda querer llegar a atacar a los perritos, no sabemos. O que no se hubieran dado cuenta y a lo mejor ataca a alguna persona, pues entonces pues se le tendría que destruir o matar, desafortunadamente, ¿no? Si aparece el dueño del mapache, hija, aquí ya está la respuesta, ¿va? Tú se lo entregas, pero te tiene que garantizar los daños, ¿no? La comida que le has dado te tiene que pagar, ¿no? Por ahí anda rompiendo cosas y dando lata y todo, ¿no? Y te desvela y todo, ¿no? Pues bueno, como ven, entonces,
esto que parece broma, sí ocurre, son cosas que pasan. Uno a veces dice, no, pero eso no puede pasar, ¿no? Sí, todo pasa, por eso está ahí en la ley, ¿no? Y la gente es responsable por tener a esos animalitos y no cuidarlos, ¿verdad? ¿Qué tal si el animal hasta ahorita no ha hecho daño y no creo que lo haga? Pero imagínense si es otro animal y mata a un niño o hace algo peor, pues es responsable el dueño, ¿no? Y obviamente nadie va a querer decir, yo soy el dueño, pues de tonto, ¿eh? De tonto. Igual cuando los perros llegan a morder a alguien, pues la gente dice, no, pues no es mi perro, ¿no? Ahí sí ya no es su perro. En fin, pero sí todo eso está previsto en la ley. Tesoros. Esta es bien interesante y con esto terminamos por el día de hoy. ¿Qué es un tesoro? Hay que distinguir un tesoro de un hallazgo mineral, porque si yo encuentro oro en mi terreno, oro en bruto, en pepita, eso no es un tesoro. El tesoro es algo que ya está elaborado. Y algo que está elaborado es un depósito oculto de alhajas, dinero u otros objetos preciosos. En la época de la Revolución no había bancos, o si los había, no eran seguros. Y la gente escondía su dinero, sus joyas y en oro. Sobre todo, el dinero ya no vale, el papel ya no sirve, pero había dinero que eran monedas de oro, centenarios, plata, alhajas. Las enterraban en los paredes, en los suelos, y entonces todavía, bueno, ya no mucho, pero llega de vez en cuando a aparecer algún depósito de esta naturaleza. El tesoro, dice, oculto, pertenece al que lo descubre en sitio de su propiedad. Bueno, pues sí, si me encuentro aquí en mi casa una caja de lingotes de oro, pues el lingote ya está industrializado, ¿no? Alguien lo hizo, ¿no? Se supone que es mío porque está en mi propiedad. Pero si fueran pepitas de oro en bruto, porque aquí mi terreno está lleno de pepitas, no, pues ese es de la nación, ¿no? Pero si esos lingotes fueran doblones de la época de la Revolución, pues me los van a quitar porque van a decir que son interesantes para las ciencias y para las artes, y entonces me van a dar un justo precio para mi refresco y me los van a quitar. Prácticamente porque pertenecerían entonces a la nación por su interés cultural. Si el sitio fuera del dominio público, que fue lo que le pasó a ese pescador que se encontró los doblones en los terrenos del Estado, porque era el malecón, pertenecen al Estado. Y el descubridor tiene que avisarle al Estado y el Estado le va a dar, según aquí dice que una mitad, pero no les da nada, simplemente el Estado se los queda y ya. Entonces lo que debió haber hecho este señor, pues haberlo fundido, ¿no? Para que no se dieran cuenta de eso. Cuando los objetos descubiertos fueran interesantes para la ciencia y las artes, se aplicarán a la nación y se le dará al descubridor una participación. ¿Qué pasa cuando un tesoro se descubre en el suelo ajeno? Si yo renté una casa y me encuentro el tesoro ahí, pues es del propietario, pero para eso se necesita que el descubrimiento sea casual. Porque si yo rento una casa y empiezo a hacer agujeros, pues soy responsable de daños y perjuicios y además el tesoro pertenece al dueño. Aquí está en el artículo 880. Nadie puede hacer excavaciones para buscar tesoros en terrenos ajenos sin autorización del dueño. Todo lo que se encuentre será del dueño porque no se pidió su autorización. Si se hace con autorización del dueño, pues será a como se pongan de acuerdo. Y esas reglas que están de los artículos 875 a 883 y que regulan la apropiación de tesoros, pues son básicamente que en principio el tesoro no se considera un fruto, no es un fruto, pero sí pertenece al dueño del inmueble que se trate. Bajo las reglas que estamos comentando. Aquí aplicaría el tema de la posesión, porque un inquilino no es dueño, es poseedor. Entonces, el inquilino que se encuentre eso, sin autorización del dueño por haber hecho obras sin consentimiento del dueño, ¿verdad? Para descubrir ese tesoro, además de pagar los daños y perjuicios, pierde su derecho, ¿no? Pero bueno, también aquí aplican muchas cosas de la lógica, ¿no? Acá la colonia Roma se rumora, antes de que yo naciera, había una tienda en la esquina ahí en las calles de Durango y Cozumel.
y una persona que venía de Oaxaca, un indígena, rentó ahí para poner una tiendita. Agustín se llamó. Y dice que contrató unos albañiles para que hicieran obras ahí atrás y pusieran un baño. Y se encontraron unos botes con oro, con moneda de oro. Y se rumora que se hizo rico el señor, ¿no? Pero obviamente, pues, el que se encuentra eso no le anda avisando al dueño, ¿no? O sea, oye, fíjate que me encontré aquí unos botes que me tocan a mí o a ti, ¿no? Pero también no se puede estar rascando sin que se den cuenta los vecinos o los dueños. Y tampoco tú puedes rentar una casa para estarla rascando, dañando, porque eres responsable. En Polanco, alguien rentó, una pareja de gays rentó una casa para poner un salón de belleza y quisieron modificarla y empezaron a tirar paredes y muros y se cayó la casa porque tiraron paredes de carga y entonces son responsables de ese tipo de cuestiones. Pero sí existe, yo sí he sabido de manera indirecta de 2 o 3 personas que hace tiempo, bueno, la generación pasada, se llegaron a encontrar tesoros. Hay gente que se dedica, en la calle de Tabasco había un señor que tenía una tienda de aparatos para buscar tesoros, para detectar tesoros. Entonces tú alquilas un aparato de esos, si consideras que en tu casa, en algún terreno. Pero si tú vas a meterte a otro terreno ajeno, ahorita está muy de moda la exploración urbana, gente que se va a meter a las casas de los narcos, a las casas abandonadas de los narcos, a las haciendas. Pues lo puedes hacer, pero te pueden meter un balazo y te van a matar, ¿no? Y de todos modos, si encuentras algo, pues no, se supone que no sería tuyo. Pero bueno, eso es lo que marca la ley. El mundo de la realidad, pues es distinto. A este señor yo lo conocí, le llevé un asunto al que rentaba aparatos, porque precisamente puso su tienda porque se encontró un tesoro. Y con eso puso su tienda de aparatos para buscar tesoros. Y entonces él hacía contratos, sobre todo con los dueños de los inmuebles. Y los dueños decían, es que mi abuelito se rumora que tenía un tesoro aquí escondido. Y entonces contratan al señor y el señor te renta la maquinaria o se vuelve tu socio y te dice, ok, si no tienes para pagar los 50,000 de renta, pues vamos a mitades, ¿no? Yo pongo mi maquinaria, pero si encontramos algo, la mitad y la mitad es nuestra. Así trabajaba. Creo que ya no existe, pero duró muchos años, hasta se anunciaba ahí en la calle de Tabasco. Pero a lo mejor buscando ahí en la red, ahorita hay aparatos para buscar tesoros, porque siempre hay gente que anda buscando eso. Y el señor me contó una vez que un sacerdote de un pueblo, Tlaxcala, los vino a buscar. Obviamente sin consentimiento de nadie. El sacerdote dice, es que parece que aquí había. Y sí, en las noches, sin que se diera cuenta el pueblo y todo, con autorización del sacerdote se metían a rascar. Y efectivamente encontraron pues todos los implementos de un sacerdote, la copa y varias cosas de oro. Nada más que dice el señor que cuando el sacerdote vio eso dijo, pues dejan eso ahí y se van, porque si no voy a tocar las campanas y voy a decir que se están robando las cosas de la iglesia. Y así de tranza, ¿no? Y el sacerdote se quedó con todo. Y por último, pues ya no tenemos familiares a lo mejor. Yo sí tuve la suerte de tener abuelitos de campo. Los abuelitos de campo platicaban que a veces los espíritus nos enseñan dónde están los tesoros. Pero ahora está demostrado que el oro, la plata, los metales, cuando están enterrados, sueltan un gas. No me acuerdo cómo se llama ese gas, pero es igual cuando tú cierras una caja de herramientas y la abres, huele muy feo, ¿no? Y eso es un gas que despide el metal. Entonces, cuando hay oro enterrado, era común que a veces en la noche se prendiera una flamita con ese gas. No me acuerdo cómo se llama. Y por eso es que se veían luces en el suelo como si fuera lumbre, ¿no? Y la gente lo atribuye a cosas sobrenaturales, pero en realidad son yacimientos, a lo mejor hasta de basura, porque la basura también suelta un gas que puede hasta explotar, ¿no? En fin. Lean, por favor, los artículos, está muy interesante, aunque ya no es muy común, pero como abogados debemos de conocer todo eso porque nos lo pueden preguntar en cualquier examen que vayamos a hacer para jueces o algo. No puedes justificar es que eso ya no se usa ni nada. El Código Civil hay que conocerlo de cabo a rabo. Dudas, tesoros y casa como formas de obtener la propiedad. La próxima semana seguimos con accesión, copropiedad y algunas otras formas de adquirir propiedad. ¿Sale?
¿No hay dudas? Que descansen, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Lean, por favor, los artículos, todos los artículos de lo que estamos leyendo, por si hay dudas, ahí las plantean en el chat. Bye. Bye.